días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Hoy vamos a decir muy buenos días, México. Nos da mucho gusto darles la más cordial de las bienvenidas en este ciclo Recuperando nuestro Patrimonio Cultural 2021, donde el doctor en arquitectura Juan Antonio Siller Camacho es nuestro coordinador académico. Yo soy su servidor Arturo Aguirre, director de Radio Primavera. Nuestro coordinador técnico Francisco Martínez está aquí también con nosotros, y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que seguramente quien nos está siguiendo a través de las redes sociales puede observar a mi espalda la fortificación del castillo de San Juan de Ulúa. Me hizo recordar la primera ocasión que yo tuve contacto cuando escuché el nombre del castillo de San Juan de Ulúa, decía el fuerte de San Juan de Ulúa, por aquella novela que seguramente muchos siguieron, radionovela, que se llamaba Chucho el Roto, donde estuvo precisamente Jesús Arriaga, que era interpretado por el actor Manuel López Ochoa, que bueno, y mucha historia, y yo me imaginaba alguna ocasión conocer el fuerte de San Juan de Ulúa. Y bueno, el día de hoy, para hablarnos de este tema, tenemos una invitada especial, la doctora Mónica Cejudo Collera, catedrática de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, y voy a cederle el uso del micrófono al doctor Juan Antonio Siller Camacho para que la presente el día de hoy aquí en Buenos Días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Muchas gracias. Buenas tardes al público, al auditorio, a la conducción y el gusto de poder tener en esta ocasión a la doctora Mónica Cejudo Collera, una querida amiga de muchos años, académica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, es investigadora, catedrática, miembro de ICOMOS y es miembro también del Comité de Itinerarios Culturales, y de ahí este interés también de que ella nos hable de este tema del cual conoce y ha publicado muchas obras. Fue miembro también del seminario y es miembro del Seminario de Arquitectura Prehispánica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y es un gusto que aceptó ahora en este momento que ha estado muy ocupada y que aceptó participar en este ciclo que hemos hecho del Comité de Itinerarios Culturales, Puertos y Fortificaciones en América, que es un proyecto de un ciclo anual que vamos a tener, en donde iremos cubriendo estos sitios fortificados en toda la zona continental y en la zona del Gran Caribe. Estaremos en las primeras sesiones cubriendo la parte de México, iremos hacia Centroamérica y Sudamérica, y quisiera también comentar que la doctora Mónica Cejudo es autora de este libro publicado por Trillas, La influencia del Tratado de Lupicini en la arquitectura militar en la Nueva España. Es un libro muy, muy interesante, recoge los tratadistas, la obra de ellos en Europa y en América, y de muchos de los sitios y fortificaciones de Acapulco, Veracruz, San Blas y Yucatán. Lo pongo así rápidamente para los que nos están viendo en alguna de estas formas en Facebook o en otras. Y pues sin más preámbulo, te damos la bienvenida, Mónica. Qué gusto tenerte en este ciclo, y has estado en otros, es decir, siempre nos has apoyado. En otro momento estuviste en los ciclos del Galeón de Manila y otros más en el Palacio de Cortés, y ahora en esta ocasión en este formato virtual que tenemos y que ha resultado muy, muy útil para la difusión del patrimonio cultural. Bienvenida y adelante. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Tengan buenas tardes. Le agradezco al doctor Juan Antonio Siller y al licenciado Arturo Aguirre la invitación a este programa de radio para charlar con ustedes sobre el fuerte de San Juan de Ulúa.
Patrimonio Arquitectónico para la Defensa del Territorio Novohispano. Me da un inmenso gusto que las fortificaciones sean ahora tema de un programa de radio y que despierte el interés de los radioescuchas. La protección de este patrimonio es fundamental para la historia de nuestro país. Somos ya varios los investigadores que estamos con este tema y la verdad es que Sara Sanz, Gladys Martínez, Manuel Ruz, Francisco Muñoz, Judith Hernández, el propio Juan Antonio Siller, internacionalmente Pedro Luengo, Tamara Blanes, Pepa Balaguer, Oscar Mancergas, Carmen Fusqué, así como muchos otros, Rodríguez Viqueira, perdón, me faltaba Pablo Montero, que estamos con este tema. Y ahora con este magnífico programa de radio, seguramente esta red va a crecer exponencialmente, lo que me da pues muchísimo gusto. Intentar proteger un territorio desconocido, establecer ciudades en sitios que resguardaran a sus habitantes sin detener el crecimiento de los poblados, que crecían a ritmos acelerados, con moradores nuevos, diversos y multiculturales, sin el tiempo ni los recursos para planear o prever los ataques piráticos, requirió de un esfuerzo supremo. Imaginemos, además, las dimensiones del virreinato de Nueva España, en estos momentos sin cartografía y sobre todo sin Google Maps. Nueva España, cuyos límites se extendían desde el territorio que actualmente ocupan los estados de Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México y Utah en los Estados Unidos hasta Costa Rica en Centroamérica, tenía su capital en la Ciudad de México. La Nueva España no solo administraba las tierras comprendidas entre estos límites, sino también el archipiélago de las Filipinas en Asia. Denme un segundo porque me dicen que lo podemos ver al mismo tiempo en pantalla. Entonces, no sé si los que están viendo las imágenes me podrían decir si se logró subir mi presentación. Sí, Mónica, se está viendo, doctora. Nada más ábrela a tamaño grande. Pásalo a compartir pantalla para que se vea una sola imagen en toda la pantalla. No sé, eso, ¿cómo lo puedo hacer? En la parte de arriba viene una ventanilla donde te la abre y quita la franja izquierda y te deja la imagen principal. Creo que lo hice al revés. A ver. Hay una... Creo que no lo estoy logrando, ¿verdad? Es una que te abre toda la pantalla. A ver si nos pueden auxiliar los técnicos. No, se están abriendo todas otras cosas que no. Sí. Viene una donde se ve el cuadro completo y entonces la imagen 1 te abre completo. En el otro extremo es, doctora. Ahí, Vero. Listo. Ahí está. Lo logré, ¿verdad? Ahí está, muy bien, gracias. Ok, discúlpenme ustedes. Entonces, estaba yo con que Nueva España no solamente administraba las tierras comprendidas entre estos límites, sino también el archipiélago de las Filipinas en Asia. Tras la derrota del ejército español por las tropas de Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, todo el territorio, a excepción del archipiélago asiático, pasó a formar parte del Imperio Mexicano a partir del 28 de septiembre de 1821. La plática de hoy tratará de exponerles la asimilación de nuevos patrones filosóficos, religiosos y culturales que produjeron una arquitectura nueva, producto de ambas culturas. Por una parte, el arte militar prehispánico y por el otro, la milenaria experiencia y el armamento de los conquistadores españoles, que fueron determinantes en la conformación de este género que cuida su ubicación en puntos estratégicos y hasta las características de habitabilidad cuyo objetivo principal era esencialmente el militar.
El problema de asegurar el territorio recién descubierto se solucionaba fortificándolo. La Nueva España tenía razones políticas internas para no hacer fortificaciones de ciudades. Sin embargo, los ataques piratas a los puertos y a las naves cargadas de materiales preciosos y las mercaderías obligaron a construir fortificaciones en los puertos. Las fortificaciones de Nueva España no solo se construyeron para la defensa de los ataques piratas, se construyeron además para frenar el avance de comerciantes y portadores de maderas preciosas que se establecieron en el siglo XVII y para la protección de los puertos que fueron bases de aprovisionamiento para la colonización de la costa norte del Pacífico. La fortificación que hoy analizaremos fue en su momento fiel representante de la arquitectura de épocas pasadas. Hoy San Juan de Ulúa es la representación de la suma de varios tiempos y conforman el acervo patrimonial de México. Sirva esta plática como instrumento para consagrar y ayudar a conservar esta obra de arte que trae impresas las huellas de nuestro pasado. América en general y la Nueva España en particular produjeron en la Europa del siglo XVI una gran atracción. Para su protección, se utilizó como modelo a la península ibérica, que se había convertido en una fortaleza inexpugnable, cercada por torres, fortalezas y ciudades fortificadas, como ya lo vimos hace unos momentos. La fortificación se convertía así en un arma política que provocó recelos, que resultó amenazadora y que daba la idea de un territorio impenetrable. Estas fortificaciones sirvieron también como modelo de las que se construirían posteriormente en sus dominios americanos. Comentamos que Nueva España tenía razones políticas internas para no hacer fortificaciones de ciudades. El descontento de los conquistadores y sus descendientes, ávidos de botín y no satisfechos con las encomiendas que ganaban al morir sus padres, crearon la inestabilidad social interna que podía generar la insurrección contra el rey. Esto obligó al primer virrey Antonio de Mendoza a recomendar que se prohibiera toda fortificación al interior. La construcción de fortalezas en Nueva España tuvo desde mediados del siglo XVI una relación directa con la aparición de la piratería, por lo que la fortificación siempre se planeó unida a los puertos para protegerlos. La presencia inglesa en la frontera sur, en las márgenes del río Wallis, obligó al rey a reorganizar al ejército con tropas regulares, tanto novohispanas como peninsulares, o capacitadas para la defensa de los territorios. El gobierno del virreinato novohispano centralizó algunas de sus actividades y estableció 3 grandes puertos principales: en la península de Yucatán, el puerto de Campeche; en el Golfo de México, Veracruz; y en el Océano Pacífico o Mar del Sur, Acapulco. Alrededor de estos 3 puertos principales aparecieron obras como murallas, baluartes, baterías, garitas, torres de vigilancia, trincheras y casas fuertes sobre los caminos de transporte, abastecimiento o de escape para la protección del territorio novohispano. Las fortificaciones que adquirieron gran importancia debido a los ataques marítimos fueron aquellas organizadas sobre las costas de mar. La defensa del vasto territorio costero permitió que las fortificaciones marítimas en los puertos del régimen virreinal aportaran elementos nuevos y sistemas constructivos derivados de las estrategias para la defensa de las plazas, así como del talento de los ingenieros militares españoles y extranjeros. La protección de las posesiones españolas a través de sus edificaciones fue la siguiente: en San Juan de Ulúa, en Veracruz; San Carlos de Perote, en Veracruz; San Felipe en Bacalar, Quintana Roo; San Benito en Mérida, Yucatán; Cizal también en Yucatán; San Diego en Acapulco; San Blas en Nayarit, y como ciudades amuralladas tuvimos a Campeche y Veracruz. Solo una mente brillante que combinó la formación militar, que incluía la teoría y la estrategia, con la técnica de sus experiencias en el Mediterráneo, logró la compleja tarea de llevar a cabo las intervenciones que se basaron en la tradición europea, pero que absorbieron las ideas locales. Fue Bautista Antonelli quien logró crear una imagen de fortaleza de la monarquía de Felipe II. Esa fusión de soldado y arquitecto en una sola profesión, la del ingeniero, como lo fue Antonelli, la ilustró Cristóbal de Rojas en su autorretrato
de la portada de su tratado. En este tratado militar, él está vestido como militar, pero tiene un libro de geometría en su mano derecha y un compás en la mano izquierda, apoyada sobre el casco de un guerrero. Antonelli ejerció como ingeniero militar y desarrolló la labor de soldado y arquitecto que lo llevó a diseñar el proyecto que comenzó como un muro de argollas y que hoy es este magnífico recinto fortificado. La fortificación de San Juan de Ulúa, que encontró a su llegada al puerto el 18 de enero de 1590, era un lienzo de muralla con argollas para amarrar los barcos. En cada extremo había una torre cúbica que servía de alojamiento, es decir, una construcción totalmente alejada de cualquiera de los principios del arte militar y de obra defensiva. Para satisfacer las órdenes del virrey Luis de Velasco, Antonelli inició el trazo de una fortificación que pretendía ser poco costosa y breve, para lo cual, en una carta dirigida al rey, el 1 de marzo de 1590, Bautista Antonelli decía lo siguiente: convendría mucho al servicio de vuestra majestad, al beneficio de su real hacienda y al provecho de estas fortificaciones, que vuestra majestad me mandase dar una provisión, que libremente yo pudiese mandar lo que conviene a su real servicio, tocante a dichas fortificaciones, que sé que en esto sería de mucho provecho por lo que he visto en otras partes. Y por otras partes se refería a lo gastado en el fuerte de La Habana y decía que la fortificación debía encargarse a un ingeniero, ya que los gobernadores no entendían de fortificaciones. Inicio con esta queja, que si bien ha sido una constante en el quehacer cotidiano de los encargados de las construcciones, refleja una situación que el equipo de especialistas en el arte de la fortificación sufrían constantemente, pues tenían que enfrentar en varias oportunidades y a lo que no se salva el proyecto que realizan para que San Juan de Ulúa pudiera concretarse, así como también el traslado de Veracruz a su actual ubicación, pues había recibido muchas críticas. Veamos a qué se debieron estas críticas. La edificación de la arquitectura defensiva en Nueva España inicia desde que Hernán Cortés fondea sus naves en las costas del actual puerto de Veracruz, en las playas de Chalchihueca, sitio en el que fundó una villa que por la riqueza de su entorno llamó la Villa Rica de la Veracruz. La elección del sitio para Veracruz, primer puerto de Nueva España, fue producto de la observación de los conquistadores. Se eligió su ubicación frente a una isla que formaba parte de un conjunto de islotes y bancos de arena al que Juan de Grijalva había nombrado San Juan de Ulúa, por el santo del día que arribaron, y Ulúa por su nombre indígena, Culúa. El establecimiento de este puerto y enclave militar fue el resultado de la mejor locación para el fondeadero de los navíos y sitio estratégico para la defensa del flujo de riquezas que partían hacia la península ibérica. Según el relato de Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés lo erigió como puerto en 1519 y se edificó un fuerte primitivo que hacía las veces de puerto y de elemento defensivo. En este primer sitio, en la isla de la Gallega, Alonso García Bravo construyó una pequeña fortaleza formada de dos cuerpos. Esta primera edificación de fortificación mexicana fue más que para la protección del territorio un punto de partida para la conquista. Pero debido a las malas condiciones del sitio, 3 meses después, Cortés ordenó que el asentamiento se trasladara a Cuyahuistlán. Sin embargo, este sitio presentaba problemas para el desembarco de las naves, por lo que en diciembre de 1525 la villa fue nuevamente removida y ubicada en un tercer lugar, hoy conocido como La Antigua, muy cerca del río Huitzilapan, rodeada de esteros y dunas. Aunque a principios del siglo XVI la prioridad de las obras para Veracruz estuvieron relacionadas al aspecto comercial, relegando a un segundo plano la importancia militar, en 1530 se inició la construcción de una estructura marina llamada Torre Vieja, que se perdió en el huracán de 1552 y que se tuvo que reconstruir posteriormente. Como hemos comentado,
Veracruz formaba parte de los puertos del sistema comercial a los que arribaban los barcos que zarpaban de Sevilla o Cádiz y que cruzaban el Atlántico y se dirigían a los puertos del Caribe y del Golfo de México. Previo a la llegada del ingeniero Bautista Antonelli, la fortaleza de San Juan de Ulúa había sido atacada por los piratas ingleses John Hawkins y Francis Drake, quienes también venían de Cuba, en donde una tempestad había dañado a su navío, el Jesús de Lugo. Recomiendo aquí el video en el que Sara Sanz platica de una manera muy sabrosa la historia de este ataque. Los piratas llegaron el 14 de septiembre de 1568 con una flota de 10 navíos, de tal dimensión que se creyó que se trataba de la flota de Nueva España, en la que venía el nuevo virrey Martín Enríquez de Almanza. Conocedores del próximo arribo de la llegada de la flota, los ingleses se escondieron detrás de la isla de la Gallega, que contaba con un fuerte. Al llegar la armada con 12 navíos, se ubicaron estratégicamente en la bahía y bloquearon el paso de las naves inglesas. El 22 de septiembre se inició el ataque y los ingleses tuvieron que huir, abandonando a su suerte a más de 100 hombres en las costas de Tampico. A partir de este ataque de Hawkins y Drake, y de acuerdo a los intereses comerciales del estratégico sitio, se realizaron proyectos de adecuaciones que trataron de dotar a la isla de la Gallega de las mejores condiciones para los servicios de fondeadero y abrigo de los navíos. Asimismo, a la finalidad principal, la comercial, se le sumaron las recomendaciones de la corona española del plan de protección, la defensa de los puertos y ciudades de los posibles ataques enemigos, llevado a cabo por Vespasiano Gonzaga, Tiburcio Spanochi y por el propio Antonino. En 1570 se inició la construcción de un muro junto a la torre y se propuso la construcción de una segunda torre. En un principio era un simple muro o cortina uniendo dos torres, y cuya finalidad era compartida, militar y portuaria. A partir de esta obra, el fuerte de San Juan de Ulúa fue objeto de una interminable lista de intervenciones. La obra de Cristóbal de Erazo fue la primera de estas intervenciones. El entonces capitán general de la Armada siguió los proyectos anteriores de Escalante, Alvarado y Diego Gomedel, consistente en una pared de cal y canto de 14 o 15 pies de grueso. Dicha pared contaría con puertas y escaleras para descargar navíos y entre cada puerta troneras para la artillería que permitiera defender al puerto y al exterior en la pared, argollones gruesos de metal para amarrar las naves de la flota de Indias. Aun cuando ya parecía una estructura de defensa, el poco grosor de los muros y la nula capacidad de las torres era insuficiente para la protección del puerto y de sus habitantes. Según la descripción de Bautista Antonelli, correspondía a un simple lienzo de muralla mayor a 400 pies, con dos torres en los extremos, la occidental esquinada, 48 pies cuadrados, la oriental cuadrada, de 100 pies cuadrados, toda de bóveda, con cisterna, almacenes y demás accesorias para los soldados, pero él la consideraba insuficiente. A través de las recomendaciones para la protección de Veracruz, en 1599, el virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo ordenó el traslado del asentamiento a su enclave original, la Franja de Arenales, frente al islote San Juan de Ulúa. Bautista Antonelli, para esta decisión, tomó en cuenta la protección natural de las islas alrededor de San Juan de Ulúa y la posición de la Gallega con respecto a tierra firme, en la que se asentó en forma definitiva el puerto de Veracruz. Otro de los argumentos que utilizó Bautista Antonelli para el traslado de la Antigua fue que se encontraba situada a más de 20 kilómetros de la fortaleza de San Juan de Ulúa, y eso no permitiría la protección de la ciudad. Antonelli elaboró el primer proyecto de fortificación para San Juan de Ulúa, siguiendo los principios del arte de la fortificación de los tratadistas, y en donde ensayó la transición al sistema moderno, es decir, dejó atrás la compacta tradición medieval y propuso la fortificación de influencia italiana. El proyecto de reparos del ingeniero para adecuar lo existente proponía no demoler y sí reforzar lo existente, por lo que dio inicio a lo que resultaría una arquitectura de adiciones. Antonelli proponía ampliar el puerto continuando el lienzo del muro, reforzar el muro ensanchando,
construir detrás del muro unos almacenes para las mercancías que traían las flotas. Acuérdense que tenía la doble función de ser comercial y de protección. Trazó 2 baluartes para que protegieran las torres existentes, que estarían rellenas de arena y cubiertas de madera. Antonelli propuso también la construcción del baluarte de Santiago junto a la Torre Vieja y junto a la Torre Nueva, el de San Felipe. Proyectó, además, el terraplén de la torre hasta la plaza del baluarte y se abriría una tronera adicional para combinar la defensa. En el de San Felipe, planeaba 2 escaleras, una por el baluarte y otra por la torre, las cuales llegarían hasta la planta alta del baluarte. También propuso la prolongación de la cortina hasta de 60 pies, desde la Torre Nueva hasta la Torre de Hebreos o de Garras. Esta propuesta de Antonelli fue adoptada por la serie de proyectos de intervención subsecuentes, pues servía, además de protección contra los nortes, hasta formar una caleta que aumentara también la capacidad como puerto. De esta forma, la cortina no sería únicamente para el amarre de los barcos, sino que también sería una cortina de fuego para repeler ataques enemigos, aunque dicho proyecto ya no se realizó. Los baluartes, inclusive en su dibujo, presentan argollas para ampliar la capacidad como puerto, al margen de la ortodoxia militar. Propuso, además, forrar los baluartes con maderas dispuestas a tizón de trecho en trecho, para clavar en ellos unos tablanes que recibieran los impactos del agua. En lo que respecta a la ripiación, en la parte inferior utilizó mampostería. Las piedras de mayores dimensiones las colocó en el fundamento y las más pequeñas, de la mitad hacia arriba, para resistir la artillería. Los tratadistas señalaban que era necesario aprender las técnicas constructivas propias de cada lugar, pues en cada tierra los materiales eran distintos. Recomendación que Antonelli aplicó aquí en San Juan de Ulúa con el empleo de la piedra muca. La variedad de especies de coral del arrecife se integraron a los elementos constructivos junteados con la cal obtenida de la isla de Sacrificios. En el plano elaborado por él, también se observa la renovación de espacios como las estancias, la iglesia, el hospital, la plaza, la construcción de puentes y la casa del alcalde. Las adiciones del edificio existente, según el proyecto de Antonelli, perseguían la salvaguarda del territorio y conservaban la esencia y el profundo sentido de adaptabilidad al sitio de sus primeros constructores. La identificación del lugar y del que tendría que ser el lugar ideal, es decir, la elección del sitio, fue producto de una racionalización y no resultado de la intuición. En este proceso racional, Antonelli reintegró las imágenes y reinterpretó los arquetipos y aplicó su experiencia desde las obras para los sistemas defensivos ya utilizados en España e Italia. Aquí tenemos para los que están viendo las imágenes, un plano de Denia en España y la fortaleza de Antonelli junto con Vespiano Gonzaga en Peñíscola. Los continuos ataques a las plazas americanas tuvieron como consecuencia el plan de fortificación que se materializó en la última década del siglo y al que debe atribuírsele una buena parte de los éxitos contra la piratería. Según esta idea, la elección del sitio para ubicar San Juan de Ulúa fue producto de la observación de las condiciones geográficas de la costa, pero también se buscó un sitio que coincidiera con las descripciones del sitio recomendado para su defensa en los tratados sobre arquitectura militar. La arquitectura militar novohispana y la adopción de elementos arquitectónicos propios generó una nueva arquitectura. Al ser llevados los fuertes a las extrañas y difíciles condiciones de los territorios americanos, las trazas sufrieron modificaciones que en ocasiones aventajaron los fundamentos técnicos al uso en Europa. Las ubicaciones de los sistemas de protección y de los edificios derivaron en las enseñanzas de los tratados, circunstancia que también se presentó al momento de elegir los procedimientos de trazo, las dimensiones y las proporciones. Las plantas de las fortalezas
no procedieron de la improvisación y tampoco de la interpretación de recuerdos o de tradiciones, sino del fiel seguimiento de normas de trazo, lo mismo geométricas que de naturaleza puramente militar, pero sobre todo las propiedades del sitio. Ya Vitruvio había reflexionado sobre la importancia de la situación del edificio y sus diferencias en cada sitio por las propiedades del clima. En el libro primero de Alberti, él habla del tema de la elección del entorno y sugiere que sea agradable a los habitantes y que esté en consonancia con la naturaleza, es decir, que estén bien situados con respecto al sol. Según Alicia Cámara, estudiosa española de las fortificaciones, el lugar y la necesidad de adaptarse a él es un condicionante tan fuerte para la fortificación que se recoge también en la mayoría de los tratados, ya que estos, al fin y al cabo, lo que van es codificando la experiencia. La identificación del lugar ideal constituyó, en el caso de San Juan de Ulúa, el núcleo generador de la arquitectura defensiva. La elección del sitio fue producto de una racionalización y no resultado de la intuición. En este proceso racional se reintegraron imágenes, arquetipos y se reconocieron en la obra, como ya se comentó anteriormente, los sistemas defensivos ya utilizados en Italia y en España. Como militar, debía dar solución además a la evolución de sus tiempos. El uso de nuevo armamento individual requería de un mayor número de efectivos en los ejércitos, lo que produjo serias limitaciones logísticas debidas a las dificultades por conseguir quiénes serían los encargados del mando y control que dominaran el empleo de las técnicas. En su informe, Antonelli critica el estado de relajación e indisciplina presente en San Juan de Ulúa, así como el incumplimiento de las ordenanzas militares, pues durante la época de llegada de las flotas era abandonada la plaza por casi todos los soldados y artilleros quienes se dedicaban a ejercer el comercio. Bautista Antonelli coincidió también con los tratadistas en la necesidad de que colaboraran el ingeniero y el soldado, aunque eso le ocasionó en el ejercicio de su profesión conflictos permanentes. A pesar de ello, encontró aplicaciones y métodos prácticos y transformó la técnica en arte, es decir, llevó a la perfección la ejecución de sus proyectos. Desde el inicio de su construcción, la fortaleza propuesta por Antonelli permaneció y aunque las construcciones sucesivas se sobrepusieron, el trazo inicial se conservó y permitió una visión del desarrollo arquitectónico a partir del trazo irregular, aunque muy bien adaptado al terreno que Antonelli había propuesto. Y entonces así se estableció la estrategia para su protección. En la imagen de Samuel Champlain de 1599 se aprecia el proyecto de Antonelli ya realizado. Efectivamente, Antonelli proyectó y modificó las edificaciones existentes y con su proyecto inició la arquitectura de adiciones. Su finalidad fue el cumplimiento de los requerimientos de defensa ante los nuevos ataques desde su visión renacentista y con el sentido práctico y económico de aprovechar lo que se tenía y adecuarlo. En la imagen del holandés Adrian Boot de 1615 se observa el proyecto de Antonelli en el estado previo a las sucesivas reformas. Los proyectos para adecuarlo fueron cada vez más complejos y así ofrecer una mejor defensa a los ataques. El aumento de la población y de las transacciones comerciales resultaron ser también un factor determinante, ya que requerían de espacios para el desarrollo de las actividades militares. En el plano de Nicolás Cardona de 1623 se aprecia también el proyecto de Antonelli. Inicia la cronología de los intentos para la mejora de las condiciones defensivas el proyecto de Marco Lucio, con el plano de 1670, fechado 3 años después el plano de Francisco Pozuelo de 1673. En 1681, el ingeniero Jaime Frank fue enviado para dirigir los trabajos del fuerte. De 1689 a 1692, Jaime Frank transformó el castillo de una fortaleza de planta rectangular a una fortaleza con una planta rectangular más definida. En el plano de Antonio Martínez, de 1712, se registra un cambio fundamental en el castillo. Además de los baluartes de San Crispín y de San Pedro con la cortina de argollas,
se le añaden 2 baluartes, el de Santiago y el de la Soledad, formando una planta rectangular más consistente y sólida para la defensa militar. Entre 1738 y 1739 hay 3 propuestas constructivas de Félix Prosperi a manera de tenazas que se desprenden de la planta rectangular, proyectadas para ser muelles que no se terminan construyendo. En el plano de 1742 aparecen las baterías a los lados de la planta rectangular abaluartada, se amplían las cortinas y se construye un aljibe de grandes proporciones. Se realizan las obras exteriores que incluyen las baterías de San Miguel y de Guadalupe. En 1762, el ingeniero don Agustín López de la Cámara Alta sería el encargado de una ampliación a la fortificación proyectada por el ingeniero Lorenzo de Solís. En la quinta etapa se construiría la casa del gobernador en la sala de armas con un atrincheramiento interno, un caballero alto y junto con la construcción de los baluartes y del camino alto. Los trabajos realizados en las 6 etapas son ajenos a fines decorativos. La presencia clásica de las decoraciones se va a materializar en la aplicación de la tratadística referente a defensa y fortificación, así como en la instrucción academicista de los ingenieros militares que contribuyeron a su edificación. En consecuencia, la ornamentación es escasa y austera, sin embargo, es excepcional y muy llamativa dado el destino del inmueble. La factura de algunos de estos elementos ornamentales adosados en vanos y fachadas son de arrecife de coral, haciendo más fácil su manejo y la modelación. El auge que tuvieron los proyectos y las obras de Veracruz se refleja en los siguientes planos. Este es de 1766, en el que se amplía la defensa exterior. Manuel de Santiesteban realiza un proyecto para la construcción de un rebellín en el Bajo de la Gallega, frente a Ulúa, que se inicia en 1765 y se termina en 1773. En 1771, Agustín Crane se dedicó a realizar obras para incrementar las defensas del castillo y la ciudad. Se agregó el rebellín a finales del siglo XVIII y las defensas exteriores adosadas a la fortaleza y sobre todo el rebellín en el frente de la isla de la Gallega y las baterías bajas de San Miguel y Guadalupe perfeccionaron técnicamente su estructura y la convirtieron en un típico y acabado modelo de la arquitectura militar de la época. Al finalizar la dominación española, San Juan de Ulúa estaba compuesta por 4 cortinas que conforman un rectángulo de grandes proporciones, llegando a medir 130 metros de largo y cuyos vértices se encontraban abaluartados. La eficacia de este enclave militar se comprobó con el mantenimiento del territorio, que si bien se perdió en ciertos momentos, fue debido a pactos entre la corona y Francia e Inglaterra, pero en ningún momento por invasiones a su territorio. Aunque ya bajo el control mexicano, fue insuficiente y San Juan de Ulúa se rindió ante los invasores franceses en la llamada Guerra de los Pasteles. La fortaleza principal de San Juan de Ulúa estuvo rodeada de baluartes y fortines en lugares estratégicos de los alrededores, que en su mayoría han desaparecido. Así formaban parte del microsistema de San Juan de Ulúa las instalaciones de Alvarado, de Medellín, de Antón Lizardo, de Punta de Mocambo, de Hornos de San Rico y con carácter muy especial de base de aprovisionamiento y reorganización tierra adentro, el fuerte de San Carlos de Perote. Conclusiones. Las fortificaciones en Nueva España, al llegar los europeos a América, no encuentran artillería. Son ellos quienes la traen. Durante el siglo XVI, marcado por la expansión española, la tipología de los elementos fortificados corresponde a las formas y elementos y sistemas medievales. Estas son anteriores al desarrollo de la artillería desconocida por los indígenas americanos. Esto puede apreciarse en conventos y palacios fortificados, en los fuertes o recintos amurallados desde el siglo XVI, pero hasta el final del siglo XVII, la confrontación entre europeos, especialmente franceses, ingleses y holandeses, que amenazan el control español, especialmente en las ciudades costeras, provoca que se lleven a cabo intensos trabajos para fortificar un buen número de puertos, como sucede en Campeche, en Veracruz,
en Acapulco, en San Blas y Cizal. Aparecen desde esta época sitios fortificados para cuidar accesos o vías de comunicación desde los puertos hacia otras poblaciones o regiones del territorio, como en el caso del importante fuerte de San Carlos de Perote y los fuertes de Guadalupe y Loreto en Puebla. Ninguno de los castillos construidos en los territorios virreinales fue de manera absoluta regular, porque estaban sometidos al medio geográfico, a las condiciones estratégicas y políticas y al criterio o concepción particular del ingeniero encargado. Son construcciones que poseen una historia más corta que las europeas, pero son muchas veces testimonios de un gran acontecimiento histórico. Frecuentemente están relacionadas con la historia de la nación mexicana o con la defensa del país frente a países invasores, y son elementos valiosos para la integración de la identidad nacional. Suelen ser símbolos de un pasado colonial y de un pasado independiente en épocas más recientes, lo que también fortalece su componente inmaterial como bien cultural. Por todo lo anterior, son bienes culturales, pero tienen valor no solo como documentos históricos, sino también por sus calidades constructivas, arquitectónicas y estéticas. El desarrollo se ha traducido muchas veces en agresiones a las fortificaciones más destructivas que las logradas por la misma artillería. En ocasiones se presenta una interesante contradicción cuando vemos que las fortificaciones mejor conservadas son las que mantienen su función militar o un uso asociado a esta función, como el de cárcel. En el caso de edificios en estado ruinoso, se han reconstruido cayendo en la falsificación al suprimir parte de la historia materializada. En muchos casos, el explosivo crecimiento de la ciudad más allá de los límites de las murallas o en la cercanía de puntos fortificados ha modificado sustancialmente el espacio en torno a las fortificaciones, cuando no las ha eliminado por completo. Al pensar en un uso actual, la apreciación y la conciencia del valor histórico de estas obras deben plantearse como base para cualquier propuesta o acción de rehabilitación y reutilización, pues su atracción hace que sirvan de fondo para actividades turísticas. En México, como en muchos otros países, la mayor parte de los recintos fortificados se establece aprovechando la presencia de elevaciones y de elementos topográficos favorables para dominar una extensión marítima o territorial, generalmente urbana. Diferente es el caso de las ciudades costeras, como son las de Veracruz y Campeche, establecidas a nivel del mar, aunque en este último caso, los fuertes de San Miguel y San José están al exterior de la ciudad sobre colinas en la línea defensiva. En los casos de fuertes costeros, como el de San Blas en Nayarit y el de Bacalar en Quintana Roo, están edificados sobre elevaciones naturales y en la orilla de las zonas urbanas, lo que ha conservado en forma adecuada el entorno natural y se mantiene una relación dominante de la fortificación en relación con el conjunto de estas ciudades, como también sucede en Perote, en el estado de Veracruz. En el caso de Acapulco, se conserva un entorno natural y una relación de altura conveniente hacia el lado costero del fuerte, pero se han permitido construcciones demasiado cercanas y de altura excesiva de su lado territorial. No hay relación visual con el centro de la ciudad, y aunque sí la hay con el moderno desarrollo costero, pero por verse a gran distancia, no causa mayor afectación. En lo que se refiere a la historia del país, la importancia de San Juan de Ulúa es abrumadora. Desde 1518, con la llegada de Juan de Grijalva a Ulúa, es el sitio más antiguo del México colonial y testimonio no de uno, sino de numerosos hechos históricos de gran trascendencia. En épocas más recientes, el problema principal es el muelle de contenedores con sus gigantescas grúas, con sus estructuras 5 veces más altas que la muralla del fuerte. La presencia imponente de estas grúas no se manifiesta solo al observar el fuerte desde lejos, sino que aparecen en toda su magnitud en distintos momentos y lugares al recorrer el interior del edificio histórico. Pero el problema mayor es el movimiento de los enormes cargueros tan cercanos al edificio. En síntesis, si deseamos mantener o rehabilitar la importancia y señalar el valor tanto histórico como estético y cultural de las fortificaciones, es evidente la necesidad de proteger, cuidar y restablecer
el entorno propio y adecuado de cada una de estas edificaciones y tener claro que son una expresión de la ideología y de la estructura de la sociedad que produjo estas construcciones sin pretender regresar a épocas pasadas. Muchas gracias. En la historia, en el tiempo, en el espacio, que una manera excelente de mostrarnos tanto los planos como las fotografías de estas fortificaciones, que sin duda alguna, pues nos dan muchísimas iluminación, respuestas a quienes nos preguntaban más acerca de por qué era esa situación del poderío español en aquel tiempo. Bueno, lo vemos con todas estas construcciones y quiero preguntar si hay alguien que esté en Facebook Live a través de Radio Primavera Cuernavaca o le paso el micrófono al doctor Juan Antonio Siller Camacho para que haga algunos comentarios. A ver, Robert Jackson, parece que Robert quiere hacer una pregunta. Más bien quiero hacer dos comentarios un poco detallados. Primero, el contexto histórico siempre es muy importante para entender lo que estaba ocurriendo. Entonces, es muy común poner malos nombres a los enemigos. Entonces, en 1587 existió un estado de guerra entre España e Inglaterra. Y fue en un auge de las guerras de la religión en Europa, los protestantes contra los católicos, un ciclo de guerras que no terminó hasta 1648, y después hubo más ciclos de guerra a fines del siglo XVII y siglo XVIII. Hay que recordar que el año después, 1588, España intentó invadir Inglaterra. Y la causa, había dos orígenes de este conflicto entre España e Inglaterra. Primero, que Felipe II era viudo de la reina María de Inglaterra, que era católica. Y cuando murió María de cáncer, tomó el trono una protestante, Elizabeth. Y Felipe no la reconoció, dijo que era bastardo, porque era la hija de Enrique VII y Anne Boleyn. Felipe y la corona española no reconoció el divorcio de Enrique y Catalina de Aragón. Entonces, sí existía piratería, principalmente en el siglo XVII y siglo XVIII. Y podemos ver una edición fantástica de esta piratería en las películas de los piratas del Caribe. Pero existió como un conjunto de gente que no tenía hogar, los bucaneros, que sí atacaba el comercio. Pero en el momento de la invasión de Veracruz en 1587, existió un estado de guerra entre Inglaterra y España. Entonces, era pura política decir que Drake, Hawkins, Cavendish eran piratas. Eran representantes de una colonia que estaba en guerra con otra. Otro punto, es un punto clave para entender toda la política española también en el Mar Caribe, que los mismos Habsburgos crearon las condiciones para fomentar la guerra de comercio. Estamos hablando principalmente de guerra de comercio. Los holandeses estaban en sublevación contra España en ese mismo tiempo a fines del siglo XVI. Y era muy fácil atacar este comercio de Europa a las Américas. Y los Habsburgos establecieron una política de comercio controlada con las flotas que mencionó la doctora. Hubo zonas de América Latina, América Española, que podían comerciar directamente con España. Otros zonas, por ejemplo, Venezuela y Río de la Plata, estaban prohibidos comerciar directamente con España. Entonces, estableciendo este sistema de flotas, enfocaron todos los ataques durante todas las guerras en el comercio en esta zona. Finalmente, un punto clave. España siempre tuvo problemas y todos los europeos tuvieron problemas en establecer y mantener fuerzas en la zona caribe por las enfermedades, fiebre amarilla, malaria y todo eso. El término que usaron en el siglo XVIII era el sazonado. Un europeo podría llegar al Mar Caribe y si no muriera,
estaba sazonado. Quiere decir que podrías seguir viviendo en el Mar Caribe, si no, abajo de la tierra. Gracias. Muchas gracias, Robert. Muy bien, Robert. Adelante, doctor Siller. Sí, pues felicitar a Mónica en esta presentación tan completa. Además, es un viaje en el tiempo de cómo se hizo estas rutas de navegación, la visualización de Juan de Grijalva del sitio que toma Cortés más adelante para los viajes que realiza, y luego lo itinerante del asentamiento, primero en esos médanos junto a un río en Chalchicoyecan, y luego cómo se movilizan los grupos por tierra y por mar buscando un punto a la Villa Rica, en donde finalmente establecen una primera fortificación. En el libro de Mónica tiene un dibujo reconstructivo, yo hice uno un poco diferente sobre la planta arqueológica, pero esa primera fortificación de la Villa Rica, yo creo que es la primera en la zona continental, de la cual tenemos noticias, y probablemente mucho del desmantelamiento de los barcos que no se quemaron, se usó esos maderas, velas, herrajes, etcétera, y el trabajo que se realizó, bueno, hubo ahí una plaza de armas también muy grande para la caballería, es un espacio extraordinario, arqueológico, y este trabajo que tuvimos de estudio subacuático solamente localizó dos anclas en el sitio, una del siglo XV y una posterior al XVII. Probablemente los barcos, bueno, se descarta que allí se fondearon, seguramente se desmantelaron a tal nivel que probablemente se usaron para la toma de México Tenochtitlan, donde mandan traer madera, que seguramente habían guardado en este sitio, la Villa Rica, al pie de Quiahuistlán, de la zona arqueológica, y probablemente yo pienso, escuchando la conferencia anterior que tuvimos, que se puede descartar quizás que fueron fondeados frente a ese punto, y que fueron probablemente fondeados o quemados un poco más adentro en mar abierto. Por eso el vestigio arqueológico no fue evidente de la presencia de esos restos. Lo que resulta también interesante completar, o es un comentario más bien, es que este muelle para anclaje de los barcos y fortificado con estas dos torres, que fue el origen de este baluarte, fortificación de San Juan de Ulúa, fue construido sobre un banco de coral. Es decir, eso es interesante porque está construido sobre una estructura viva, es decir, ese banco de coral tiene vida, y sobre un elemento vivo se construye, se usa como plataforma de cimentación, se construye los cimientos de la fortificación de la primera parte, y es un caso especial de construir sobre un elemento vivo, una construcción de piedra muca o piedra coralina, pero sobre una estructura viva que está abajo. Uno de los daños que habría que agregar a los ya señalados es que la contaminación que esta zona de barcos y demás de la ciudad ha contaminado al banco de coral, y ese banco de coral se ha dañado, así como otras zonas de Mar Caribe, otras regiones de costa, ha dañado al banco de coral, y ha tenido asentamientos, y han sido los daños que se han reportado en la estructura del fuerte por daños de ese organismo que ha cedido en la muerte que ha tenido por la contaminación. Entonces, es una simbiosis interesante de una edificación sobre un elemento de la naturaleza activo y vivo hasta hace algunos años. Sí, Pues doctor muchas gracias, Gerardo la Arturo presentación Ramírez excelente. Hernández nos hace una pregunta para la doctora. Tengo entendido que hace unos años hubo ampliación de la terminal de contenedores en el puerto. Antes de las obras, y aunque ya intuyo las posibles respuestas, ¿se les consultó a los especialistas sobre los posibles daños y afectaciones?
Pues es una difícil, muy buena pregunta, pero una difícil respuesta, porque quienes aportan más recursos para el mantenimiento de San Juan de Ulúa, curiosamente es el puerto, y para toda la realización de actividades culturales en el Museo de San Juan de Ulúa, las autoridades portuarias son las que aportan recursos para llevar a cabo estos proyectos. Entonces, pues sí se consulta, pero tampoco se hace mucho caso, porque pues cómo retirar estas inmensas grúas, ¿no? Ya se movió, ya se han movido hacia hacia el nuevo puerto que se realizó en Veracruz, pero las muelles que están ahí y los barcos que atracan en esos muelles siguen estando presentes. Entonces, no hay posibilidades de que esto se retire. Tendríamos que hacerlo. Es uno de los sueños que se tienen, porque fíjense, curiosamente, a pesar de toda la historia que tiene San Juan de Ulúa, no ha sido patrimonio, no ha sido nombrado como patrimonio cultural de la humanidad, justamente por el problema del puerto y de estos muelles junto a la fortificación. Entonces su conservación es muy difícil debido a la continua presencia de los barcos. Entonces, pues es como, por un lado, otorgan recursos, pero por el otro lo están dañando constantemente. Si no hay una sustentabilidad integral, porque bueno, benefician por un lado, pero perjudican por el otro. Ese es un término que aprendí el día de hoy porque entrevisté precisamente a un doctor en ciencias con respecto a la desalinización del agua. Y decían, bueno, la desalinizan, pero el agua excedente queda con un grado mayor de salinización y esa la devuelven al mar, más salada todavía, y afecta entonces a otro espacio subacuático, o más bien acuático. Y entonces decía, debe haber una sostenibilidad o sustentabilidad integral, donde se beneficie y no se perjudique a ningún otro elemento de esa cadena. Así es que esto es interesante, doctora, que usted nos acaba de mencionar. Bueno, como ellos son los que patrocinan, en cierta forma, la cuestión cultural, pues también como que hay una cierta, vamos a llamarle, eh, como decía Benito Juárez, a los amigos justicia y gracia, y a los que no son amigos, nada más justicia. Entonces parece que se les da justicia y un poco de gracia a estos señores del puerto, ¿verdad? Así es. Ya no hay ninguna otra pregunta, doctor. Sí, yo Si usted gusta. quería comentar que el programa ha sido grabado junto con otros que hemos tenido en el ciclo y en un breve momento el personal técnico lo sube, así que este material de la conferencia y las imágenes pueden ser revisadas con más detalle. Ha sido muy, muy detallada, muy completa, muy ilustrada. Yo creo que es una de las que he escuchado con mayor información acompañada de la parte visual. Entonces creo que a los que, bueno, el público que nos escucha, pues pueden consultar esta grabación y volverla ya con más de detalle, consultar comparando la información de la exposición con las extraordinarias imágenes de esta secuencia constructiva que nos permite ver cómo fue evolucionando esta edificación. Es decir, cuando lo visitamos lo vemos como un gran conjunto, pero este trabajo de desglosarlo por etapas, cómo se fue haciendo las ampliaciones, pues es un trabajo de investigación muy, muy importante que nos da toda la estratificación histórica y arqueológica que el conjunto ha tenido en el tiempo y que es un sitio de gran valor. Es decir, independientemente de compartir este espacio con el puerto y los contenedores, es un espacio que probablemente a lo mejor en una categoría de patrimonio mixto
en cuanto a la belleza de ese mar del Golfo, que es una extensión del mar Caribe, lo cultural, y sobre todo la relación cultural, porque de alguna manera el Golfo de México forma parte del Gran Caribe en lo cultural, no en lo geográfico. Entonces, quizás ese otro componente ayudaría a que estas fortificaciones del Gran Caribe, junto con la actividad cultural del Golfo de México y particularmente de este patrimonio, con un patrimonio ya moderno, pues pudiera encontrar un equilibrio visual en las torres y sobre todo quizás en la contaminación que puede ser mejorada y la convivencia con ese patrimonio actual, encontrar una mejor relación para la memoria y preservación de este gran patrimonio que acabamos de escuchar en esta magnífica conferencia. Yo agradezco a Mónica, que siempre nos ha apoyado, y particularmente como miembro ella de Itinerarios Culturales, este trabajo de fortificaciones nos ayuda mucho a iniciar el recorrido a los demás sitios que ella señaló en la parte sur de México y regresar posteriormente a estos otros sitios como San Blas y quizás movernos al archipiélago filipino, que fue parte de esta relación con la Nueva España hasta de 1560 hasta 1815, por 250 años tuvimos una relación muy, muy importante, y estas edificaciones hechas con piedra coralina, pues también resultan interesantes. El banco de materiales se toma del propio banco de coral, y es una edificación realizada con el coral sumergido, pero el coral que ahora aparece en los muros. Es extraordinario cómo el elemento natural es retomado para esta edificación. Pues muchas gracias y muy buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias, doctor Buenas Siller, tardes. le agradecemos mucho. Doctora, espléndida presentación. Qué bueno que tuvo a bien compartirnos las imágenes porque están sensacionales. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Nos saludamos mañana. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias. a todos ustedes. Hasta luego, Radio Escuchas. Continuamos en este ciclo Recuperado Nuestro Patrimonio Cultural 2021 la próxima semana. Hasta entonces, que la pasen muy bien. Robert Jackson, doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos, que tengan un día espléndido. Muchas gracias. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.